Y ahora que está tan de moda esto de la España vaciada, que además a nadie le gusta el término porque es bastante despectivo, pues ya queda claro, ¿no? De que son territorios de oportunidad donde mejor podemos experimentar nuevas formas de funcionar, desde la vivienda hasta la capa social, hasta la capa económica, es en zonas rurales, es donde tenemos más margen de maniobra, ¿no? Es decir, ¿qué nos podemos llevar de las cosas que han funcionado o que funcionan como sociedad, como civilización? Cómo las podemos reinventar, las que no funcionan, y cómo en prototipos más pequeños. Me ha gustado mucho la comparación que has hecho con las pequeñas empresas, porque sí, literalmente podríamos decir que las zonas rurales es la startup del modelo de gestión de la civilización. El emprendimiento puede ser, y la tecnología puede ser positivo, pero puede ser negativo. El trabajo que entre todos los actores están haciendo en un territorio, como decía, pues puede ser como a priori, oh, qué guay, ¿no? Es un terreno de oportunidades, ¿no? Cuando digo que es el Silicon Valley del Green Tech, me refiero a que tiene las posibilidades de que en lugar de volverlo a centralizar todo en un Google porque esté allí, o sea, volvemos a caer en lo mismo. Igual no estamos hablando de nucleares ni petroquímicas, estamos hablando de tecnológicas. Jordi Pensa, aquí otra vez a la carga con Diana Moret. ¿Qué tal, Diana? Muy bien, Jordi. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. De hecho me encanta porque a veces cuando pido a la gente si se animarían a venir y de qué vamos a hablar y tal, y siempre me gusta que hay gente que me sorprende y por eso me gusta preguntarlo, ¿sabes? Porque esto de yo hacer mi research y tal y decir, bueno, vamos a hablar de lo que supongo que yo sé de ti, me gusta más cuando la gente me sorprende. Y en tu caso, aparte de lo que toca Pandora Hub y tu experiencia como emprendedora, pues me has soltado ahí unas perlas que yo creo que darán mucho de sí, como la física cuántica y el impacto que puede tener la emprendeduría. Esto me parece súper interesante. Así que, pero si te parece, empecemos por lo que yo te conocí al menos y los básicos, que es este tema de Pandora Hub y de activar las zonas rurales como centros de actividad económica y cómo dinamizarlos por un interés social, podríamos decir, o de impacto positivo en el mundo, ¿no? Que no tenga que todo pasar en las ciudades, ¿no? He hecho un buen pitch, aquí me he aventurado, ¿eh? Fantástico, qué bien. ¿Sí? Sí. Eso es. Sí, bueno, nos conocimos en casi que al poco de iniciar Pandora Hub, que de entrada empezó como un proyecto más de propósito personal. Fue el fruto de un trabajo sobre cuál era mi propósito. Yo en ese momento estaba en la consultoría, en temas de consultoría tecnológica y de negocio, pero era muy consciente que estaba aprendiendo cómo funcionaba pues tanto las metodologías de diseño centrado en las personas, de humanizar la tecnología, para volvérmelas a llevar de donde yo venía, que era el impacto social, ¿no? Vale. No sabía cuándo ni cómo, pero tenía claro que estaba a punto de salir otra iniciativa, ¿no? La primera iniciativa social fue a los 25, o sea, yo ya venía, digamos, un poco de... esto no lo sabía, social, esto vale. Entonces, en ese momento, pues, realicé una serie de actividades, de hecho, en la naturaleza, que eso fue el tipping point, que me ayudaron a darme cuenta pues que dentro de las prioridades vitales en ese momento pues la naturaleza era muy importante. No tenía ni idea de cómo combinarlo con las demás cuestiones que me apasionaban profesionalmente, ¿no? Pues el emprendimiento, la tecnología, la innovación, el impacto social y cómo utilizar la innovación, la creatividad pues para crear un cambio positivo. Pero había la seta esta de la naturaleza, que en una serie de actividades de fin de semana súper inspiradoras en una masía en Italia, pues que era prioritaria. Digo, yo no tengo ni idea cómo meter este ingrediente en mi nueva fórmula profesional. Y aquello se fue cociendo a fuego lento y al cabo de 3 o 4 meses, pues yo estaba de vacaciones en un pueblo bastante despoblado, en el Pirineo, y no sé cómo fue que la señora del restaurante pues nos habló de unas familias que estaban viviendo allí y aquello que empiezas a atar cabos, ¿no? Seguía también unas páginas de pueblos abandonados y yo no sabía bien cómo, pero... Esto es prepandemia, ¿eh? Que ahora la gente habla mucho de los pueblos abandonados y el remoto, pero tú estabas ya... 2014. Imagínate, 2014, pensando en los pueblos y la actividad que el potencial que tenían, ¿no? Un poco. Sí, pero fue casualidad, porque yo andaba buscando más una pista de vida con sentido y de cómo poder realizar mi actividad profesional más cerca de la naturaleza
Y también, pues desde pequeña me fascinaban mucho las casas de piedra, las ruinas, los pueblos abandonados y tal, que luego fui rascando y también hay un legado familiar, ¿no? Mis padres mis abuelos de parte de padre eran agricultores y fueron desplazados en un pueblo que quedaría hundido debajo de un embalse hidro... No, esto pasa mucho. ¿Cómo se llama? En Aragón, Mequinenza. Mequinenza. Vale. Hay un libro que lo dice de Jesús Moncada, que explica el camino de Sirga, que explica lo que sucedió cuando construyeron los embalses, que en ese momento era el progreso energético. Seguro que hay muchos paralelismos con lo que ahora consideramos progreso energético. Pues claro, salían del carbón, ¿no? Y pues era como el futuro, ¿no? Los embalses, pero por otro lado pues se cargaban poblaciones, biodiversidad y tal. Entonces, bueno, pues yo ni idea de todo esto, lo fui recuperando un poquito como... Qué bueno. Luego intentando ver de dónde venían las raíces, ¿no? De todo esto, pero bueno, así como más en la superficie fue buscar una vida inspiradora, como yo misma descontextualizar mis procesos de consultoría, de innovación de la ciudad al pueblo y darme cuenta pues que lo de los pueblos abandonados pues era un big thing, ¿no? Había como 5.000 pueblos abandonados, o sea, ya era un problemón, o sea, una atomización en zonas rurales de población, muchísimos metros cuadrados atomización en ciudades y muchísimos metros cuadrados desocupados, baja densidad de población en zonas rurales. Y aquello que dices, la intuición te dice, esto es un roto por un descosido, no sabía bien cómo iba a combinarse los ingredientes, pero pues con esa idea de proyecto bajo el brazo, la misma persona que facilitó el taller en Italia, que me dio las herramientas para decir la naturaleza es importante, ¿no? Cómo construir una carrera singular pero con sentido, con ingredientes que tienen sentido en ese momento vital, pues ese mismo chico estaba facilitando un programa piloto en Bali para personas que empezaban a emprender y tal. Y en el momento que me lo dijo, que yo estaba en el fin de semana, dije, sí, voy a dejar el trabajo y me voy a ir a Bali, ¿no? Seguro. Luego en la pandemia es lo que hizo todo el mundo, ¿no? Sí. Pero claro, con esa ya especie de idea de proyecto, de que algo había en esa combinación entre la tecnología, el emprendimiento, el trabajo en remoto, la despoblación, el trabajo en la naturaleza y el impacto que tiene la naturaleza en los procesos creativos, porque yo misma lo había podido comprobar, ¿no? Que había encontrado la joya de esa singularidad en ese proyecto vital, pues dije, pa' Bali que me voy, porque ahí ya en ese momento era la meca de los nómadas digitales, cuando todavía no sabía mucha gente lo que era esto, y me fui allí a hacer la fase de investigación de potenciales clientes y early adopters, un poco con la hipótesis de que alguien que ya está viviendo en un espacio inspirador por motivos de ocio, porque puede trabajar en remoto, pues ya que lo está haciendo en Bali, pues hola, ven a hacerlo aquí en este pueblo, que además tienes una comida súper buena, vas a conocer gente súper auténtica, Y ahí empezó pues Pandora Hub con una búsqueda más individual, ¿no? Brutal. Me parece súper interesante, aparte, ya te lo he comentado antes, porque yo, por razones vitales, acabé en un pueblo de Menorca. O sea, Menorca ya es un pueblo, ¿no? Pues me acabé literalmente en Torret, que es nada, o sea, es una zona de Sant Lluís, con 2 gallinas y a periodos solo en esta casa. Entonces, vaya, cuando me contaste un poco Pandora Hub y lo miré un poco, en mi cabeza, después de la experiencia de Menorca previa, no lo hubiese pillado tanto, pero me pareció súper interesante y que tiene toda la lógica. Yo al menos, porque en ese momento el trabajo me lo permitía, no he llegado a momentos de descubrimiento personal tan fuertes como los que viví en ese momento, en la calma que te da la naturaleza, en una cosa que siempre yo pensaba por ser un acelerado, que era esta idea de que pasear es perder el tiempo. Tenía esta sensación de pasear, no entiendo, yo tengo que estar paseando, escuchando un podcast o haciendo algo, ¿no? Y en Menorca por primera vez paseé sin nada, ¿no? No sé si sin móvil alguna vez, que esto ya es mucho decir para mí, pero sin nada, sin internet en ocasiones, ¿no? Sin duda. Y entonces eras una avanzada del tiempo en este sentido, ¿no? Bueno, gracias. Sí, porque ahora, obviamente, la pandemia ha acelerado una cosa que quizá hubiera pasado a posteriori, pero que es la capacidad de crecer profesionalmente sin estar dentro de la ciudad, ¿no? Las ciudades siempre han sido
me acuerdo del Richard Florida, ¿no? Las ciudades creativas como esta optimización de la economía supuestamente y de los recursos y de esta idea también de la serendipia profesional, de encontrar lo que tú buscas y el otro que busca. En Silicon Valley siempre se habla de esto, ¿no? Tú encuentras tu cofundador en la cafetería de Palo Alto y cosas de estas, y en cambio lo que está permitiendo la digitalización es esto trasladarlo al mundo digital y que tú puedas vivir la vida en el mundo real, digamos, en este contexto natural que te da otras cosas, ¿no? O sea, no sé si hay cosas concretas que has aprendido, que has visto que son el valor a nivel personal de vivir en estos contextos más rurales. Yo creo que la clave está en el camino del medio, porque no creo que se trate tanto... Bueno, por lo menos mi propia experiencia, y después de la pandemia, imagínate, empezaron a llamar a Pandora Hub gente que yo había trabajado, de repente dice, pues bueno, pues me voy a poner a hacer un análisis de mercado en profundidad. Claro. Hice como 60 entrevistas y lo que buscamos no es irnos a vivir a un pueblo, lo que buscamos es beneficiarnos de una vida un poquito más comunitaria, sin renunciar a la privacidad del espacio vital, poder compartir una agenda, unas actividades, algunos espacios compartidos. O sea, lo bueno de vivir en la ciudad y lo bueno de vivir en el pueblo. Yeah. Y no solo eso, sino que tampoco nos gusta estar mucho tiempo en un mismo sitio, nos gusta podernos mover, ¿no? Y eso es un poco el intermedio entre campo-ciudad, ¿no? Yo el año pasado estuve todo el año viviendo en una zona rural, me encantó, pero también me em vaig atipar, ¿no? O sea, y después, ¿sabes lo que hacía en las vacaciones? Me iba a Barcelona, o sea... Entonces yo creo que en agosto, ¿no? Cuando todo el mundo se va. Sí, en Navidad, y me fui a Barcelona y era como, estoy en Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que la clave es poder combinar las dos cosas en el equilibrio que cada uno y cada una decida, y sobre los límites de la privacidad y lo preparados y preparadas o no que estamos para renunciar al interés individual versus el colectivo, que es lo que al final supone cualquier capa de colectividad, aunque tú tengas tu propia casa y ese sea el hardware en el que te enchufes en una comunidad, llámale pueblo, llámale valle, llámale comarca, ¿no? Pero aún así, cuando se habla de compartir, yo qué sé, pues un espacio de actividades comunes o una cocina para no sé qué, espacios, por ejemplo, de coworking en proyectos de cohousing, que cada persona tiene su privacidad, su piso y su unidad familiar, siempre surgen conflictos en la gestión comunal de los espacios comunales, que son opcionales. Entonces hay muchísimo, yo creo, que aprender de hasta qué punto estamos preparadas para vivir un poquito más colectivamente, que es lo que al final se hace en zonas rurales. Yo tuve los primeros flirteos ya más serios de ir a vivir en una zona rural en 2019, justo antes de la pandemia. Decir, bueno, ya me toca, ¿no? Después de inspirar y empujar a la gente, ¿no? Mira que de verdad que esto es súper interesante, que aquí vas a conocer, hay hackers en zonas rurales, hay de todo. O sea, ahora mismo, incluso antes de la pandemia, ya había gente interesante haciendo cosas súper potentes en zonas rurales. Y digo, bueno, pues me voy a aplicar al cuento. ¿Y te pilló la pandemia en la zona rural? Sí, bueno, no, me fui a propósito por vale. Hostia, genial. Sí, 24 horas antes de que cerraran las carreteras, el 13 de marzo del 2020. Vale, sí, 11 me parece que era un lunes. Sí. A tiempo para decir aventura, ¿no? Pero no, justo antes tuve una experiencia ya de como de vivir más en comunidad y tal. Y yo pienso que tenemos mucho que aprender, ¿no? Incluso aunque tú vayas como dispuesta a renunciar a tus criterios de limpieza, siempre hay una nota discordante en un grupo pequeño, ¿no? Y hay mucha gente que se fue a vivir en comunidad, incluso con gente conocida en la pandemia, y la mayoría de experimentos han acabado como el Rosario de la Aurora. Es que yo tengo sentimientos encontrados con esta comunidad. Por un lado tengo la experiencia esta que te comentaba de Palo Alto, donde montamos una casa para emprendedores. Bueno, para empezar, representación de Silicon Valley en 2012, 99% hombres jóvenes de perfil concreto, entonces era como una casa de estudiantes de universidad, un drama mantener algún tipo de orden ahí.
Pero la otra referencia que es un poco más histórica es y perdona si lo llevo muy al extremo, pero es las comunalcas de la Unión Soviética. Mi mujer nació en la Unión Soviética, mi suegra que está en la casa es, digamos, un producto de la Unión Soviética y digamos, ellos habían vivido en un momento pues, en la comunalca, en la Unión Soviética. Y entonces me genera curiosidad qué analogía hay ahí en cuanto a los límites de la convivencia, porque no sé, porque desconozco, porque para mí lo que decías de la privacidad, ¿no? Esta capacidad de tener tu espacio es como crítico, pero ¿qué ventajas se ven sobre todo en este contexto de comunidad? Es un tema de relaciones, de construir relaciones humanas que te hacen, como dice alguna gente, como más feliz, incluso es más sano para la longevidad, incluso hablan de estas cosas, pero o cuál es el valor en este sentido de hacer una cosa donde la comunidad está muy muy cerca o sea, que conviven en espacios. Esta es la idea, ¿no? Yo pienso que la convivencia en espacios es casi imposible. Vale. O sea, ya vienes desde pequeñito con una idea muy comunal de casi sin sentido de la propiedad privada, es casi imposible. Entonces, pero aún así, o sea, teniendo tu casa en un entorno o en un pueblo donde hay otras familias con su casa y que os vais todos a llevar a los nenes al colegio, o es que ya dejamos de hablar, porque es que no estamos preparados para compartir espacios de vida en 99,9% de los casos. Claro. Yo lo que sí que, sabiendo que hay formas de combinar o de configurar ese estilo de vida rural, teniendo en cuenta esa privacidad y esos límites que son bastante comunes en gente que viene de la ciudad, el principal, y eso sí que fue post pandemia, ¿no? El principal motivo por el que la gente, bueno, hay dos motivos que yo encontré, ¿no? Como patrones. El motivo por el que la gente empezó a flirtear con el tema de irse a vivir o probar qué supondría ir a vivir a una zona rural, había dos, ¿no? O sea, porque habían hecho sus pinitos en la naturaleza después de salir del confinamiento, ya sea por la playa, ya sea por naturaleza, y habían visto que tenía la capacidad de sanarles en procesos de burnout y todo esto, con lo cual era quiero estar más cerca de la naturaleza, o les daba la sensación que la vida en comunidad podía solventar un problema de soledad y de aislamiento que se acentuó muchísimo por el tema de la pandemia. Entonces, la primera hipótesis, bueno, pues me voy a probar a ver qué pasa a vivir en un pueblo. Y también el miedo de decir, ostras, si ya me siento aislada en una ciudad, pues todavía me voy a sentir más aislada en un pueblo, ¿no? Todo depende del lugar. En mi caso te digo, 2019 salía de Barcelona, los últimos años pues ya no estaba disfrutando de la ciudad, yo sé, por otro momento vital. Y te puedo decir que el primer día que llegué a la zona rural donde estuve pues unos cuantos meses, desde el día 1, o sea, ambientadísima, me lo estaba pasando teta, me sentí mucho más acompañada en esa zona rural, pero por todo lo que sucede allí, que no en los últimos años en la ciudad. O sea, el nivel de aislamiento, de soledad, de aburrimiento, de decir, qué rollo, ¿qué hago este fin de semana? En la ciudad se eliminó por completo el primer día que llegué en esta zona rural. En ese caso sí que estábamos como en una especie de finca, con cada uno con su espacio, pero compartiendo bastante cocina y tal, bastante intensito. No era algo definitivo, era algo como un momento de paso un puente para tantear la posibilidad de coger algo más fijo. Y es que cada día había algo, o sea, cuando no había barbacoa en casa de uno, nos íbamos a ayudarle a montar un muro no sé dónde, o sea, cada día había algo. O sea, era divertidísimo. Y como era en verano, cada fin de semana había fiestas de un pueblo. Pero yo te hablo, claro, de un setup muy concreto, que es en la zona de la Garrocha, donde hay muchísima vida. Te lo pasas mucho mejor que en la ciudad. Si estás más abierto a la naturaleza, hacer planes quizá pues no tan urbanitas, ¿no? Y si hay un grupo quizá de tu edad también, ¿no? ¿no? La edad influye, ¿no? El momento vital. Porque claro, nosotros, por ejemplo, ahora que hemos tenido la niña, pues me imagino, pues es que, bueno, ya no estamos en Barcelona, ¿no? Aunque estamos a 15 minutos, estamos muy cerca, pero me imagino si estuviéramos en un ambiente más rural, si estuviéramos con 3, 5 o supiéramos que hay más parejas que están en el mismo momento vital, claro, hace mucho más fácil la vida social, claro, el tipo de actividades que puedes hacer marca bastante, ¿no? En este sentido. Sí, otro de los motivos por los que personas antes ya se estaban planteando seriamente ir a vivir al mundo rural
antes de la pandemia, ya no tanto porque se dan cuenta que la naturaleza les puede sanar en procesos personales y tal, o porque quieren tantear la posibilidad de vivir un poquito más colectivamente, manteniendo su apartamento, es el tema de la crianza. O sea, de alguna forma alguien nos dice que si tenemos hijos e hijas van a crecer mejor en un entorno cerca de la naturaleza. Y también la libertad que tienen los niños y niñas en ese entorno, ¿no? Entonces, yo le llamaba la familia moderna, ¿no? Esa persona o esas personas que están activamente buscando un colegio suficientemente abierto, moderno, tal, en un entorno natural, muchas veces dejaban la ciudad por motivo de la crianza en la escuela primaria y parvulario de niños. O sea, pero esto ya era antes de la pandemia. Lo que pasó con la pandemia es que acentuó muchísimo más la gente que lo estaba como empezando a pensar, de repente lo estaba buscando a lo bestia, ¿no? Y la gente que nunca se lo había planteado lo empezaba a pensar de una forma un poquito más seria. Pero yo pienso que la clave no es el decidir de manera drástica del 0 al 10 o de repente vender un piso en Barcelona y comprarte una casa en zona rural. Es como todo, tienes que probar el sitio y el invierno. Antes de comprar, y si puedes evitar comprar y estar pululando en diferentes zonas hasta ver dónde encajas mejor, pues es lo suyo. También te tengo que decir que más allá de toda la exploración sobre modelos de vida más colectivos que a mí me ha permitido hacer Pandora Hub antes y después de la pandemia, lo que ha sido muy interesante ver es cómo las zonas rurales son territorios de libertad para la experimentación en formas de organizarnos como civilización, ¿no? Tanto desde el punto de vista comunitario como desde el punto de vista de la empresa, de la innovación, de la tecnología. Y más en la era digital, podríamos decir que esto se podría haber planteado hace 30 o 40 años, pero es muy diferente la capacidad que tenemos a día de hoy, ¿no? De producir, de trabajar, de relacionarnos en este contexto, de una manera que hace 40 años ir al campo era sí, era luego, ¿no? Sí, y además, bueno, como son municipios más pequeños, yo pienso lo pequeño te da más margen de maniobra. Te encuentras equipos de gobierno que funcionan como empresas, que son políticas de vocación, que además tienen 1000 sombreros, ¿no? Porque son directores de escuela, los que llevan la panadería, el grupo de excursionistas y alcalde, no sé, y son gente que es vocación de servicio. Entonces, claro, con este tipo de municipios, o sea, puedes hacer total experimentación con modelos de gestión del agua, con temas energéticos, entonces no estás tan en el punto de mira como en Barcelona, que bueno, a nivel de innovación social de impacto, pues también te la manera en los últimos años, ¿no? Pero hay más margen de maniobra por el perfil de la política, por el tamaño de las poblaciones. La proximidad, ¿no? Con la gente. Y porque, no sé por qué, pero hay como más margen de maniobra para la innovación. Tanto en tema social como en tema de tecnología. Entonces, lo que yo he visto en los últimos años es pues que se puede innovar mucho más en temas de emprendimiento en zonas rurales y además en determinadas zonas rurales como que pues todo lo que tiene que ver con transición energética o transición ecológica lo tienen mucho más claro. No sé si es porque están más cerca de recursos naturales o qué, pero es bastante insólito mirar el plan estratégico de un consejo comarcal de hace 5 años, 2019, y parece el briefing de la última aceleradora que hemos creado en la zona del sur de Cataluña, porque es todo ecología, excepto a lo mejor, justicia social, que también es ecología. Entonces, hay como más consenso sobre la voluntad de hacer transición. Porque se vive mucho más directamente, ¿no? Probablemente sí, no hay tanta desconexión de los elementos. Es que no te sabría decir el qué, pero sí que yo he notado que... Bueno, es la realidad, ¿no? La naturaleza es la realidad del día a día, mientras que en la ciudad la naturaleza es un parque y todo tiene una cierta planificación artificial, ¿no? Todo es una decisión. Es interesante esto, es interesante como cuando no vemos algo, ¿no? No le damos tanta importancia y al final la ecología es como un concepto en la ciudad, como porque no parece que la ecología tenga que afectar. Lo único que se habla ahora es de los árboles que tapan y hacen sombra y estas cosas, ¿no? Pero si estás en una zona más rural, la naturaleza es tu realidad, ¿no? Y saber que lo que hagas que no la cuida, lo vivirás directamente, ¿no? Es interesante esto. Sí, pues, el motivo no lo sé, yo ahí sí que no me he puesto a investigar, pero algo de eso debe haber. También es verdad que por planificación urbanística o por lo que sea, pues en determinadas zonas rurales, pues como todos los territorios, en ciudades también, tienen ciertos temas que están comúnmente aceptados como importantes, ¿no? Tanto desde la administración pública como desde la privada. Son temas aglutinadores, cuestiones aglutinadoras. A veces son más conscientes las cuestiones que no funcionan
que todo el mundo está de acuerdo que hay que solucionar, ¿no? Como por ejemplo pues retos ecológicos o excesiva concentración en centros de producción industrial, o pues la necesidad de transicionar modelos de producción industrial, ¿no? Cuando hay mucha presencia de la industria, o pueden ser temas más inconscientes que tienen que ver con fortalezas y capacidades de atracción natural que tienen ciertas zonas rurales, pues porque de entrada son fuertes en eso, ¿no? Entonces, en relación a esos, digamos, temas, ¿no? O sea, pongo un ejemplo, ¿no? Garrocha, por ejemplo, entre otras muchas cosas, y sobre todo quizá desde inicialmente una mirada más externa, pues yo cuando empecé a operar allí, ¿no? Con proyectos y tal, y cuando Pandora Hub pues empezó a hacer programas allí, llegué buscando pueblos que estaban haciendo temas innovadores en vivienda para resolver el problema de las casas vacías. Desde la Diputación de Gerona me redirigieron a un listado de X pueblos, llamé a algunos y me dijeron, uno, que estaban haciendo un plan de masovería urbana, que es que el propio ayuntamiento estaba facilitando que se den intercambios de uso a cambio de obras para casas que estaban en ruinas, y se habían currado un inventario de casas con un presupuesto mínimo, una currada de puerta a puerta. Dije, yo esta gente la tengo que ir a ver, ¿no? Entonces fui a parar allí por un tema de vivienda, pero ahí me di cuenta pues que también como ayuntamiento estaban haciendo procesos participativos, dedicando un 20% del budget anual a que la gente, crowdsourcing, pusiera ideas de qué querían hacer con ese dinero, o sea, cosas como de... Súper avanzadas, sí, ¿no? En cierta manera. Sí. Hostia. Entonces, bueno, luego pues también había otros indicadores, como por ejemplo de que en ese momento había 3 ONGs por cada habitante, 90% de los municipios, de los ayuntamientos, 80 están haciendo procesos participativos, ahora ya es el 100%. Entonces, pues ahí hay ciertas pistas que decían que, entre otras cosas, pues la Garrocha es un hub natural para lo que son procesos de toma de decisiones distribuida. Brutal. Y claro, tiene todo que ver con tecnologías descentralizadas, con gobierno abierto, con economía social. Claro, eso a lo mejor es más fácil si vienes de fuera y dices, pero gente, no os habéis dado cuenta, pero es que sois unos cracks y unas cracks en todo esto. Para vosotros es el pan de cada día, pero es como, es alucinante, ¿no? Entonces ahí simplemente lo que haces es usar la espurna de, vale, pues aquí traigo pues esta startup que está haciendo temas de tecnología que permite privacidad en una red social, o tecnología que permite tomar decisiones descentralizadas sin una autoridad central, y entonces ahí es donde pues digamos que la alquimización de la tecnología, de algo que de por sí es más global, en un entorno en el que ya tiene una atracción hacia determinada fortaleza, pues aquello como que explota, en el sentido de que se genera mucha atracción en términos de creación de empresa, creación de empleo, ¿no? Entonces, todas las zonas rurales tienen muchas particularidades. Algunas son fortalezas como esta, que quizás son más inconscientes, ¿no? Y otros son retos, o sea, como cuando tienes un enemigo común, es como que para allá vamos, ¿no? Y como Pandora Hub, pues empezamos a seguir la pista de estas particularidades y de atraer determinado perfil de personas e identificar determinado perfil de persona que ya tiene que ver con esa particularidad, para incrementar probabilidades de que nuestra actividad tuviera capacidad de hacer impacto medible en términos de recaudación económica. Entonces fue el 2018 y sí, o sea, la suerte del tonto en la primera que hicimos, o sea, siguiendo estas pistas de, oye, vamos a acabar de alquimizar esto de eje temático, perfil de empresa, vamos a mezclar equipos de gobierno con hackers, con economía social, con técnicos, con gente que de entrada decía, ¿qué narices hago yo aquí? Con esta persona que habla de tecnología, y no quiero saber nada de tecnología, la tecnología es el demonio, ¿no? Entonces, pues sí, justamente porque se complementan, ¿no? Entonces, como que para entenderlo un poco, porque... Sí. Mira, por ejemplo, en La Garrocha, con el primer programa así, con eje temático que definimos con Pandora Hub y con otras entidades expertas de ese eje temático, también entidades locales, pues participaban, por ejemplo, proyectos locales hiperanalógicos, que de entrada pues no veían la tecnología como una herramienta, sino como algo nefasto, ¿no? Y que era igual a capitalismo y a mal, ¿no? Y entonces pues un colectivo de artesanas, ¿no? Que estaba intentando pues dignificar el trabajo de la artesana para devolver el color a las calles de Olot, y para colectivizar servicios pues más para personas artistas y artesanas, para intentar atraer y consolidar personas de colectivos artísticos otra vez a Olot, ¿no? Que se habían ido a Barcelona, Madrid, donde fueran. Entonces, parte de lo que ellas hacían era
procesos participativos para que los vecinos de un edificio pues votaran que sí para que la planta baja que tenían en la calle, que llevaba años cerrada y porque ya no había demanda de servicios, con la ayuda del ayuntamiento, financiar la renovación y convertirla en residencias temporales de artesanos y artistas. Hostia. Que se seleccionaban y temporalmente pues 3 meses estaba una pintora que hacía no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, esto que es un proyecto eminentemente artístico, Ajá. de trabajo de calle, de gente que sabe mover a la gente en el mundo real, pues entraron en contacto con RetroShare, que es la red social que articuló todo el tema del procés. Vale. Que participaron también en el primer programa Civic Hub. Y sin que nosotros dijéramos nada, entendieron, por un lado, que la tecnología no necesariamente es pues, privativa, bottom y capitalista, sino que hay maneras de hacer tecnología que realmente son habilitadoras. Y por el otro lado, la tecnología, que en ese momento era un poquito inicial y que de entrada la gente que hace tecnología es un tópico, pero se siente más cómoda detrás de la pantalla sin tener que interactuar, pero les cuesta encontrar usuarios de la tecnología, pues hicieron como un match, ¿no? Y decidieron hacer pues una colaboración. Qué bueno. Entonces esta unión entre digital y analógico, rural global, empresa con impacto, ¿no? Es este punto medio, el que probablemente en otros entornos también, pero en zonas rurales es donde este tipo de vínculos entre cosas que a priori no tienen nada que ver y que parecen antagónicas, pues pueden, en un entorno adecuado, con la facilitación adecuada, pueden acabar complementándose y generar riqueza, abundancia o empresas y empleo, ¿no? Me salen varias preguntas, iba acumulando en la cabeza y digo, ostras. No, una primera, más que una pregunta, una analogía. O sea, lo que has descrito me ha llevado a una idea que creo que es muy interesante, que es, tú dices que la analogía que yo veo es la diferencia entre las grandes empresas y las startups. Normalmente es que las startups son pequeñas, se mueven rápido y solucionan problemas más rápidos. Y la analogía aquí que veo de lo que estás explicando es que las ciudades son como las grandes empresas, muy buen punto, sí. Muy sofisticadas, muy gigantes, todo lo hacen a lo grande. Tal cual. Y de pronto el pueblo son como las startups, se entregan aquí y venga, ¿qué tenemos que hacer? Hay una reducción brutal de la capacidad de confundirse porque hay menos interlocutores, los problemas están mucho más claros porque vas a los principales, no vas a perderte en cosas que son residuales. Y vaya, me parece una analogía que dice mucho de lo que estás haciendo y dice del potencial aún de las zonas rurales como solucionadores de problemas más grandes, empezando por el pueblo. Sí, es como un beta market, con un laboratorio de pruebas, ¿no? Y con mucha más sensibilidad a determinados temas. Bueno, de hecho, esto me sirve un poquito para explicar el ejemplo del otro programa que con esta misma ayuda, es una ayuda de la Generalitat, ¿no? Que justamente va centrada está focalizada en descentralizar el emprendimiento de Barcelona al resto de Cataluña. Pues justamente es esto, ¿no? O sea, en este caso sur de Cataluña, y lo que hay es un acuerdo tácito que además se ha convertido en pues una serie de fondos que van a llegar anualmente durante 10 años para diversificar la economía, acelerar la transición energética y dinamizar talento. Entonces, bueno, pues en esta línea yo pienso que todavía más en territorios donde no solo hay ese consenso de que se quiere que se produzcan esos espacios de innovación y donde además hay el talante de margen de maniobra tanto de la administración pública como de las industrias que están presentes. Las industrias, las heavy industries no están en las ciudades. ¿Vale? Y es donde más oportunidad de transición hay, sobre todo por imperativo europeo, en el 2030, ¿no? Entonces ahí es otra oportunidad para que, además de la manga ancha que desde la administración pública puedan tener o quieran tener, porque ya sean políticas de vocación o ya tengan menos volumen que gestionar y más margen de innovación, hay un montón de industria, no solo en el sur de Cataluña, sino en otras, digamos, alrededores de Barcelona, sobre todo algunas industrias más polutivas, ¿no? más impactantes con el medio ambiente, pues que ya que por decreto tienen que transicionar o si no cerrar o desmantelar. Entonces otra oportunidad que suma al polo de atracción de innovación
tecnológica, empresarial. Cuando digo tecnología digo digital, hardware y biotecnología, tecnología natural, ¿no? Ese matchmaking en el que tanto de la administración pública, por lo que decíamos, ¿no? Como de la empresa privada con presencia industrial en territorios más descentralizados, es que quieren, no solo quieren, sino que además en algunos casos, yo supongo que en otras partes de la península también sucede, pues que ese consenso va más allá del vamos a hacer planes estratégicos, no, es que van a empezar a insuflar dinero para que eso suceda, para crear ese substrato de un ecosistema de transición. Está la predisposición y el dinero ya. Quizá por lo que dices, el reto más grande es que no acaba de haber una estrategia muy clara quizás sobre la ventaja de hacerlo fuera de las ciudades grandes, y necesita alguien, lo que tú quizá aportas es esta visión de las ventajas competitivas que tiene hacerlo justamente fuera de las ciudades, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, no sé si aporta la visión, pero me pilla todo esto un poquito, yo pienso también con la experiencia y mucha piedra picada en el sentido de que funciona y que no funciona. Aquí nos estamos dejando algo muy importante, ¿no? Que si realmente se hace un trabajo bien hecho de dinamización económica y desarrollo local, que es lo que se llama el término oficial desde hace años de lo que llamamos reactivación rural, es importantísimo tener en cuenta medidas de prevención para no provocar gentrificación. Lo mismo que pasa en barrios periféricos de ciudades, pues lo que era Williamsburg antes de lo que es ahora, o lo que era el Pueblo Nuevo antes de lo que es ahora, que es que si tú realmente, por lo que sea, por artistas en caso de ciudades, o por emprendedores o emprendedoras o empresas punteras, ¿no? Crean cierta atracción para vivir por etapas o por momentos de la vida. Ya te digo que yo lo de vivir fijo tampoco lo veo fundamental, pero yo qué sé, 2 años, ¿no? Me voy a vivir ahí porque voy a hacer un proyecto de innovación con un tema de bioremediación para los residuos, las aguas de los residuos que salen de la nuclear, ¿no? Claro, es algo muy especializado, ¿no? Entonces, pero claro, si como es algo muy cualificado, si desde la administración pública, porque la privada lo veo más complicado, no se hacen medidas para generar oferta de acceso a la vivienda, que con innovación, con buenas prácticas, porque hay muy buenas prácticas y cosas muy interesantes de la administración pública para crear vivienda que no esté solo a merced de la oferta y la demanda. Pues si solo te ocupas de hacer atractivo en la zona rural o de realmente hacerla como stand out, ¿no? Decir, oye, pues mira, aquí realmente tienes oportunidades de negocio en I+D, y dices, bueno, búscate algo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las pocas viviendas que hay de alquiler, bueno, no hay viviendas de alquiler en zonas rurales. O sea, tú ponte una alarma de idealista, no sé si me ha pasado, sobre todo después de la pandemia, o sea, es la realidad de alquiler no hay. O sea, si tú te quieres ir al mundo rural, tienes que poder comprar, que es lo contrario de lo que te decía, yo no haría eso. Entonces, bueno, yo creo que ahí es la administración pública, cómo puede facilitar, rehabilitar equipamiento público disponible, más allá de edificar, para acoger, aunque sea temporalmente, a estas personas que van a trabajar o que van a hacer proyectos de vida a zonas rurales, en entornos de innovación, fruto de ese trabajo, entre comillas, bien hecho de contribuir a que se creen ecosistemas de innovación en zonas rurales. O sea, si solo miras la capa de la actividad socioeconómica, la capa de la actividad económica, y no miras y no colaboras con el ayuntamiento y no insistes para que, oye, pues vamos a crear 10 plazas en este municipio, 15 plazas, y vamos a crear paquetes de onboarding en el que, además de venir aquí con tu equipo, en este vivero empresas o en este coworking, os damos porque es que si no... Claro, vienen con economías de ciudad o de Europa del Norte, y ¿qué es lo que pasa? Yo he vivido gentrificación rural y es dramático, o sea, hay hostias literalmente. Porque no hay casas. Gente que se conoce, decir, ¿por qué no me has dicho a mí antes que ibas a salir de la casa, de la habitación? O sea, entonces es un poco el elefante en la habitación. Morir de éxito de... La vivienda con o sea, la parte de acceso a la vivienda con la creación de empleo, oportunidades laborales, tiene que ir una de la otra. Esto me lleva a una desviación un momento, pero ahora que se ha cambiado, vi que se había cambiado la ley del, ¿cómo le llaman? El gran tenedor, ¿no? La gente que compra pisos y los alquila luego. Antes era como 10 casas, me parece, y ahora es como 5 o algo así, un tema de impuestos al final.
y conozco a alguna persona que tiene así como alguna casa o pisos de alquiler y cosas así, ¿no? Y yo lo entiendo, que al final puede ser más o menos positivo para la economía, quizá es negativo para una ciudad cuando todo es propiedad de grandes, digamos, tenedores, si esto lo que hace es que suban los alquileres poniendo en las ciudades. Pero en los pueblos quizá ayudaría, quizá lo que tendría que hacer el gobierno, no sé, como idea, es dar ventajas fiscales a quien compra un piso para alquiler en los pueblos. O alguna historia así. Es una posibilidad desde la es delicado, yo entiendo, creo que ¿no? La gracia es la variedad, ¿no? Yeah. O sea, hay muchos, por ejemplo, equipamientos municipales, albergues municipales, con habitaciones de 16 camas, que están cerrados todo el año. Claro. Y que si quieres ir a ver al albergue, porque yo me los he pateado y queremos montar una actividad, pues espera a ver quién tiene la llave, ¿no? Y son millones de euros de Europa con un equipamiento cerrado todo el año. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer con esto? Pues pide un poquito más de dinero y en lugar de tener, yo qué sé, 4 habitaciones de 20... Que lo usan solo para los coles, principalmente, ¿no? Pero no tiene sentido. Una vez al año, casi. Claro. Porque el cole no vive en el pueblo. Claro. Bueno, a ver, en fin, no tiene mucha salida. Pues a corto plazo, además de las iniciativas privadas que se pueden hacer, como esta que comentas, de la administración pública, pues sin necesidad de adquirir o de edificar en suelo urbanizable, porque para que den los permisos, consigan el dinero para construir, es como un culo de saco total. El mismo ayuntamiento, a no ser que sea rico, no puede hacerlo y lo que hace es protección oficial. Que dices, claro, si en un municipio pequeño los habitantes que voy a traer es de protección oficial, que son demandantes de trabajo, si hay un problema de falta de oferta de trabajo, o sea, lo que tengo que hacer es atraer a ofertantes de trabajo. Claro. Entonces, bueno, pues por ejemplo, ¿no? Protección oficial combinada con, vamos a ver, con criterios de protección oficial, con baremo económico, a personas que tengan la intención de emprender. Claro. O que estén emprendiendo o que a medio y largo plazo quieran establecer empresa ahí y crear espacios o puestos de trabajo, ¿no? O que estén, o incluso que sean, digamos, trabajadores de remoto, también suma, en el sentido que quizá no quitan ni dan un trabajo, pero incrementan un poco la masa crítica que hace que todo lo otro pueda funcionar, ¿no? Lo que decías, hay un poco más de demanda. Porque al final para mí el tema de esto es este tema de la masa crítica, ¿no? Es en qué momento la rueda gira lo suficientemente rápido para que todo lo otro sea más fácil, ¿no? Del pueblo, lo que decías, suficiente gente como para que valga la pena poner alguna otra casa de alquiler o tal, pero no tanta como para que se vea sobrepasado, ¿no? Es un equilibrio muy, muy delicado, ¿no? Claro, pero eso es diseño urbanístico, o sea, yo creo que los ayuntamientos ahí dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Pueden hacer muchas cosas, o sea, desde planes estratégicos que favorezcan pues esas iniciativas híbridas en las que pues cogen a toda la gente. Un ayuntamiento pequeño es más difícil que lo haga, pero los hay que lo pueden hacer porque tienen eólica o lo que sea y dicen, pues ¿qué hacemos con todas estas casas vacías? Pues bueno, vamos a hacer unas ayudas, vamos a dedicar, yo qué sé, 100.000 euros, 50.000 euros y vamos a hacer una convocatoria para propietarias de casas vacías que necesitan obras, les pagamos el 50% de las obras, siempre y cuando mantengan un precio de alquiler pues como tal, ¿no? Es como que yo te pago una parte pero me tienes que asegurar que no vas a especular con eso, claro, y que tampoco lo vas a vender al cabo de X años, o sea, hacer un poco la ley de decir, oye, tan per tan, tenim una casa buida, ¿no? Y va a estar en ruinas y si no arreglan el techo muchas veces luego tienen un problema de expropiación también, para el propietario es un marrón, ¿no? ¿Esto se hace? Esto se hace en algunos ayuntamientos y funciona. Cuando se les acaba el dinero, pues ya está. O sea, teníamos tanto dinero por obras, un poco el encaje de bolillo, ¿no? Nos han entrado tantas peticiones y luego pues como propietario desbloqueas una vivienda vacía que te está causando problemas porque tienes que estar evitando que caiga el techo. Igual en 10 años no puedes vender, pero pues tus herederos o tú mismo al cabo de 10 años pues puedes vender. Le has sacado un partido, has creado una oferta regulada de precio. Eso no significa pues que luego pues yo que sé, que esté el privado que quiera algo mucho más premium y pueda ofrecer algo más premium. Luego hay otro tema que esto es un culo y ampolla que yo creo que está a punto ya de petar porque hay mucho consenso tanto del mundo legal, abogados especialistas en vivienda, universitario, académico, los municipios, los ayuntamientos pequeños, o sea, la ley del suelo, pagan justos por pecadores, o sea, tú compras una finca en la que hay una ruina y lo único que puedes hacer es volver a edificar la ruina como estaba,
si está catalogada y no cambiar el uso. O sea, hay muchísimas limitaciones. Hay mucha gente en Gerona que se compra la finca porque tiene una ruina y acaban viendo una mobile home porque es que el metro cuadrado de reforma son 1.000 euros metro cuadrado. Es como, ya te has gastado 300.000 euros en una finca y luego te quedas con... ¿no? Entonces, bueno, ahí hay... Yo creo que esto va a venir, ¿no? Es decir, no es todo no es compras una finca y si no hay una ruina no puedes edificar, es vamos a mirar, vamos a crear criterios de sostenibilidad, de pasividad y proyectos que estén en congruencia con la naturaleza y que sean pues eficientes y tal. Oye, pues venga, sí, con una supervisión y tal. No porque como sabemos que va a crear un rascacielos en medio de un prado, o sea, yo creo que todo esto está por venir, ¿no? El tema de la vivienda, que es un gran temazo también con el tema rural, pero creo que a nivel de planificación es diversificar las estrategias desde la administración pública y privada para crear más oferta, más diversidad de oferta, tanto de alto standing como protegida, como con precio capado X, como crear actividades que potencien los activos endógenos del territorio, pues yo qué sé, una gran industria que necesita hacer procesos de innovación a lo bestia porque es que si no van a tener que cerrar, ¿no? Entonces ahí ya tienes un polo de atracción para posibles startups o empresas que tienen soluciones que pueden dar respuesta aparte de esas verticales. Que esto es lo que haces más ahora, hemos ido tocando, ya hemos ido entrando, pero es sobre todo ver esta capacidad de fuera de las ciudades de conectar la gran industria que está por temas de eficiencia económica, podríamos decir, lejos, con propuestas más innovadoras que enriquecen la zona, digamos, y que al mismo tiempo lo hacen de una forma sostenible, ¿no? Y la modernizan, podríamos decir, ¿no? Sí, o sea, pues la gran empresa lo que tiene es un imperativo de innovar y cada vez la innovación va más ligada a la eficiencia y eficiencias de ecología, en sostenibilidad, energía. Entonces, la gran empresa que está en el territorio, ya sea por decreto según el tipo de actividad o por convicción, pues le está mirando activamente formas de innovar, ya sea in-house con departamento propio o ya sea pues subcontratando la innovación a consultorías en caso de procesos o a productos o empresas que tienen una oferta de servicios, ¿no? Entonces, tan per tan, como esto está pasando y va a pasar, pues ¿por qué no lo hacemos con un valor añadido de identificación y retorno de talento fugado en los proyectos que se generen? Ya no solo identificar empresas que dan respuesta con su tecnología a lo que la industria necesita, sino que muy probablemente esta empresa, que es relativamente joven, a lo mejor está facturando pero está un poco empezando, pues si va a tener que contratar a alguien, oye, pues vamos a hablar con el ayuntamiento, con la regiduría de juventud y vamos a identificar este talento fugado, porque en todos los municipios rurales hay gente súper potente que se ha ido a vivir a ciudades. Y ya que hay que contratar, pues vamos a ir a buscar a estas personas que en la vida se han imaginado que pueden vivir en su pueblo de origen y que solo van en vacaciones, y vamos a meterlos en un proyecto de I+D con una startup que a veces puede incluso ya estar en el territorio, no hace falta que venga de fuera, que da servicio a una gran empresa o a un ayuntamiento que quiere hacer una inversión en sostenibilidad, y que ya que hay que nutrir de talento ese proyecto, aunque sea temporalmente, pues en lugar de coger a alguien de Corea, pues cogemos a alguien de Mora de Ebra, que está viviendo en Dublín. Es esa ingeniería de ir tejiendo ese tipo de oportunidades para que siempre lleven embedido el tema del desarrollo local, dinamización de talento, retorno de talento, y también para mirar pues que no sean intervenciones tan puntuales, ¿no? Que no sea solo un proyecto de 6 meses, de un año, sino ver cómo aquello puede calar en el territorio, y que aunque esta empresa que hace Green Tech y que está en Barcelona le interesa tener la sede en Barcelona, pues nosotros como Pandora Hub es qué podemos hacer, o dentro de su solución, a través de las oportunidades que hay en un territorio, ver si tiene sentido abrir una sede de innovación o un laboratorio de innovación en algún centro en casa de un cliente industrial o alguna sede comercial, ¿no? Aunque tú puedes mantener el headquarters donde sea, ¿no? Entonces es un trabajo un poquito de arañita, de ir como tejiendo esas relaciones en las que las grandes empresas las pequeñas empresas se complementan con las grandes, en las que los ayuntamientos les interesa atraer habitantes, sobre todo atraer empresas y crear empleo, y que los ayuntamientos tienen acceso a talento fugado. Esto te iba a decir, todo lo que explicas pide mucho tiempo, es un esfuerzo que llevas años y que por lo que dices eres muy consciente que algunas de esas cosas van a tardar muchos años más, ¿no? Haces proyectos que tienen lo que decías, un periodo quizá de algunos meses o así, pero también me habías comentado, aparte habíamos hablado del tema de la inversión en Green Tech,
digamos, cómo pide su tiempo. A mí me gusta mucho esta idea de que a las cosas importantes a veces piden una década o dos, ¿no? Y yo creo que cada vez más empresas tienen esta, o al menos las empresas que a mí me gustan, tienen esta visión de largo plazo, porque hay disrupciones que se tienen que hacer en 3 años y hay cosas que sabes que tienes que hacer en 10 o 20 años, ¿no? Me vienen 2 preguntas. La primera, ¿tú cómo lo vives esto de hablar de tecnología y algunas cosas, decir, bueno, esto tardaremos 10 años en que cambie? Y la segunda, si tienes objetivos concretos, visiones concretas de decir, bueno, esto tengo claro que haremos esto, pero en 10 años veremos este resultado y quién está ok con esto, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que tengo entre ceja y ceja, vale. ¿no? Porque tanto es desde el punto de vista de Pandora Hub como desde el punto de vista de una línea de negocio vinculada a una empresa que ya hace 2 años que estoy planteándome de crear, ¿no? Vale. Que tiene que ver con transición energética y regeneración de tierras de secano, entre otras cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto, perdona? Bueno, esto es para explicar si se puede o no se puede. Explicaré lo que pueda. No se puede. Pero sí, quiero decir que hablaré como emprendedora y hablaré como pues coordinadora de un proyecto con impacto, vale. Que aglutina emprendedores y vale. emprendedores sociales. O sea, vale. Para mí ese es el proyecto Pandora Hub, es el non-profit, ¿no? Y el proyecto de emprendimiento es el for benefit, digamos. O sea, vale. for profit, pero con un montón de componentes de retorno, ¿no? Vale. Entonces, en cualquiera de los casos, pues yo he hecho como una decisión bastante estratégica, tanto de proyectos profesionales como personales, de enfocar al sur de Cataluña, ¿no? Entonces, para ponerte un ejemplo, ¿no? De hecho, mañana vamos a cerrar el grupo ya de participantes de empresas Green Tech para darles apoyo en el matchmaking con posibles clientes de empresas grandes y familiares o ayuntamientos de la zona de Tarragona Sur, que tienen esas necesidades y esa, digamos, voluntad de transición ecológica y bueno, todo lo que tenga que ver con transición energética, que además les interesa atraer empresa, dinamizar talento, etc. Entonces ponemos en contacto todo este parque de oportunidades que hay en el territorio con empresas fintech que a priori sus soluciones hacen match con lo que necesita el territorio. ¿Vale? Entonces esto es un programa hiper centralizado en un mes. Ya no es aceleración, se le llamamos enraizamiento. Lo que estamos haciendo es contribuir a que estas empresas fintech echen raíces en este territorio a través de conseguirles deals de corporaciones y empresas. Entonces ahí, ¿cómo seleccionamos estas empresas? Pues mirando al corto plazo y mirando al medio y largo plazo. Yeah. Entonces no cogemos solo las que hay oportunidad de que desarrollen proyectos de I+D, más de fondo, ¿no? Mano a mano con grandes empresas locales y que toquen el core de negocio de la propia empresa, incluso grande, la empresa FinTech, que eso debería ser más fruto de una relación previa y que puede tardar 2 o 3 años, aunque sobre todo tenemos en cuenta que eso se puede producir, pero a corto plazo lo que estamos mirando es que la solución, producto o la propuesta de valor que ya estén facturando de respuesta inmediata a algo muy concreto que necesita algún partner local. Entonces, a la hora de seleccionarlas tenemos en cuenta el corto plazo, que es algo que va a dar retorno a corto plazo, tanto a las empresas como a nosotros, como el medio a largo plazo, porque estamos mirando tanto el retorno a corto plazo como la posibilidad de que aquella empresa enraice allí. Y de, digamos, cerrar tratos de tickets mayores que requieran una previa flirteo con proyectos más pequeñitos y que esa relación se pueda alargar. La visión de Pandora Hub es contribuir a algo que ya está sucediendo en este territorio y si nos funciona, pues llevarnos el modelo, adaptarlo a otros territorios. Y es que Sur de Cataluña tiene todos los ingredientes para en los próximos 10 años ser pues, el Silicon Valley del emprendimiento verde. Okay. Eso es un poco mi paja mental, pero pienso que lo veo como bastante claro, ¿no? Un poquito como Garrocha, igual no son tan conscientes que son fuertes en determinadas áreas, ¿no? Yo tengo raíces por ahí, mi padre, como era de Mequinenza, un poquito más abajo ya tiene Ribarroja de Ebra y todo lo que sea la Ribera de Ebra. O sea, pero sí que es verdad pues, que no he crecido allí. Entonces, a mí me cuesta menos ver pues, esas potencialidades que tiene el territorio, pienso, y que, como te decía, pues analizando pues, el plan estratégico de un consejo comarcal de allí, del 2019, es que te caes de culo porque es ecología. Dices, o sea, claro, después del dicho al hecho, ¿no? Sabes que la administración pública es todo muy lento, pero ya es muy pionero.
Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el titular es espectacular, Silicon Valley y la energía verde. Por ejemplo, bueno, pues básicamente qué es lo que pasa ahora, ¿no? Y se han dado cuenta que no es resiliente el modelo económico actual. Y ya no solo se ha dado cuenta la administración pública que pierde habitantes y que de una tacada cuando cierran una petroquímica se quedan sin 500 habitantes y que dentro de 2030 cuando cierren las nucleares pues aquello va a quedar. O sea, si ya es la Cataluña despoblada que dicen, pues hay que empezar a ponerse las pilas. Por suerte hay ayuntamientos que ya han empezado desde hace años a diversificar la economía. ¿Qué significa? Pues que los centros de creación de empleo no estén centralizados o no estén solo focalizados o dependientes en gran parte de grandes industrias. Ya. Porque el día que cierran la industria, pues Claro. mucha gente con un poder adquisitivo y un nivel de seniority muy alto, pues tiene que abandonar el No lugar. tiene alternativas. ¿Vale? Entonces, eso sí que es un trabajo de fondo. Ya. Es un trabajo de tejer y de 5 o 10 años. Entonces, un poco lo que con Pandora Hub estamos intentando hacer es esto que el territorio ya lo ha visto, que no es que vengamos aquí, no, o sea, ya saben que quiere diversificar la economía, que significa que los puestos de trabajo no dependan solo de unos pocos players, sino que dependan de varios. Ya. De varios y de talento. fuera, ¿no? Lo que decíamos antes, es como un cóctel que puede tener, bueno, no creo que sea más, bueno, quizá que haya algún grande guay, pero luego hay varios, y luego gente, no sé, yo insisto mucho en esta idea porque yo soy un trabajador remoto, digamos, E-commerce, ¿no? Sí, yo creo que es la clave. La mezcla, y en nuestros programas a lo micro también, 50% de personas del territorio, 50% de fuera. Vale. Porque es que la gente diferente Claro. acaba colaborando. Claro. No es diferente porque también pueden acabar a hostias, sino es Yeah. cuál es el hilo conductor. No, pero la diversidad Pero- suma bien gestionada. Sí, o sea, ¿no? es mezclar gente muy diferente, pero con un hilo conductor. Que de entrada dicen que tendrá que ver, pues alguien que está haciendo, yo qué sé, innovación desde la agricultura sintrópica y jugando con los niveles de luz y de oscuridad y tal, que es como un hacker de la naturaleza, Vale. con otra persona que es capaz de desarrollar una blockchain que puede trazar las gotas de agua, ¿no? Ya. Pues tiene que ver mucho, porque Ya. uno lo está haciendo desde la tecnología digital y con sensores, la tecnología hardware, y otro lo está haciendo con la tecnología natural. Claro, al final están buscando el mismo objetivo, ¿no? Que es imitar la naturaleza para ser mucho más eficiente en el proceso de agrícola. Cada uno lo hace con su herramienta, solo se diferencian de la herramienta, pero el objetivo es el mismo. Perdona que la cosa que me viene a la cabeza por eso, porque voy volviendo a la descripción, al titular que has dado, que me ha gustado mucho, del Silicon Valley. Una cosa que obviamente hace muy bien Silicon Valley es luego exportar ese conocimiento, porque lo que estás diciendo no pasa solo en esta zona. Y de hecho, y ya lo has avanzado un poco, que la idea es luego aplicar estos conocimientos, pero al final la oportunidad de que una startup solucione un problema que pasa en la zona de Tarragona para una empresa industrial de esa zona, entiendo que luego la gracia es que luego esto lo puede solucionar para muchas otras zonas, ¿no? Porque además le dé escala a esa empresa, Para le dé muestra un botón, sostenibilidad, ¿no? sí. O sea, al final es un caballo de Troya un territorio de este tipo. Claro. Para empresas que no están operando en Cataluña, para empresas que operan en Cataluña pero operan en Barcelona, en la vida se han planteado que allí hay un océano azul para hacer lo que están haciendo, pero sí, es perfectamente adaptable y estudiable para llevarse ese modelo a donde sea que haya alta concentración de centros industriales con esa voluntad territorial de hacer una transición del modelo productivo por esa falta de resiliencia de dónde viene la riqueza del trabajo, ¿no? Es decir, pienso que hay que buscar unos criterios porque no todo vale, es decir, puedes tener una zona muy industrializada en una zona natural, pero la administración pública ni nadie se da cuenta, ya están bien como están, bueno. O sea, tiene que haber esa convicción y esa voluntad de transición, porque entonces es más fácil el discurso, ¿no? de entrada. En cualquier caso, clarísimamente, o sea, por ejemplo en Estados Unidos seguro que, y además conozco que hay zonas que han sido industriales, que han quedado abandonadas, que quizás son ciudades secundarias, o sea, para mí yo cuando veo algo ineficiente, o sea, en lugar de ver, ay, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Empiezo a conectar cosas y enseguida veo qué guay, ¿no? Porque es todo lo ineficiente que es, se puede transformar, ¿no? Pero claro, territorios como el sur de Cataluña y cualquier territorio rural, o sea, yo con todo lo que he pateado, siempre ves oportunidades. Que no solo en Cataluña, en toda España hay un montón hay más terreno vacío que habitado, ¿no? Sí,
Yo creo que la clave es buscar esos recursos endógenos, naturales e intangibles. ¿Qué es endógeno? Perdóname. Pues que están presentes en el territorio. Vale. Proximidad, ¿no? Por ejemplo, pues hay una altísima concentración de parques naturales o son muy fuertes a nivel de posicionamiento en el cultivo de determinado, pues no sé, por ejemplo, cerezas, ¿no? O por lo que sea, está viviendo ahí una persona que es hiperexperta en fotografía de pájaros, ¿no? O sea, cualquier cosa puede convertirse en un foco de atracción, en una fortaleza, en un hilo de Ariadna del que tirar para generar un relato que genere tracción, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, pues tiene mucho sentido mirar cuáles son los recursos naturales endógenos que hay y sobre todo cuáles son las ineficiencias en la gestión de esos recursos que pueden solventarse con innovación. Innovación otra vez desde la tecnología natural, la tecnología física, la tecnología digital. Pero sí que es muy importante la voluntad política y la voluntad empresarial, porque tú desde fuera puedes ver muchas oportunidades de transformación, pero si el territorio no las ve y no las quiere, olvídate, ahí no te metas. Claro. Entonces es un poco esas para bien y para mal, lo que decíamos antes del tamaño tipo startup influye. Si hay ganas es fácil moverse, si no hay ganas es muy difícil cambiar la mentalidad, ¿no? Sí, pero bueno, yo pienso que ahora todo el tema, todo lo que ha pasado con la España vaciada, todo el movimiento que se ha creado también desde la zona de Teruel y ahora que está tan de moda esto de la España vaciada, que además a nadie le gusta el término porque es bastante despectivo, pues ya queda claro, ¿no? De que son territorios de oportunidad. O sea, yo pienso que como, ya más filosóficamente, ¿no? Como humanidad, donde mejor podemos experimentar nuevas formas de funcionar, desde la vivienda hasta la capa social, hasta la capa económica, es en zonas rurales, es donde tenemos más margen de maniobra, ¿no? Es decir, ¿qué nos podemos llevar de las cosas que han funcionado o que funcionan como sociedad, como civilización? ¿Cómo las podemos reinventar, las que no funcionan? Y cómo en prototipos más pequeños, me ha gustado mucho la comparación que has hecho con las pequeñas empresas, porque sí, literalmente podríamos decir que las zonas rurales es la startup del modelo de gestión de la civilización. Total. Y cuando digo palabra startup, también me preocupa mucho toda la connotación negativa que tienes todo por la pasta, ¿no? Es decir, no, para mí innovación tiene que ver con impacto positivo en ecosistémico. O sea, innovación a todo precio. Yo creo que esto, bueno, quiero pensar también, soy muy optimista y a veces me paso de optimista. Una mujer me dice que tengo las gafas rosas, pero yo creo que la visión de startup, porque sí es verdad que se ha promovido a veces esta idea de startup, dinero y tal, sí que hay un componente, ¿cómo sería esto? Idealista a veces, ¿no? Vamos a cambiar el mundo con esta startup y vamos a hacer algo tal. A veces obviamente esto se pasa, la gente que quiere cambiar el mundo con una empresa que no está haciendo nada positivo para el mundo, ¿no? Pero sí que pienso que hay esta idea básica de que es los dreamers, ¿no? Los soñadores son los que en un garaje hacen la siguiente gran revolución, ¿no? Y quizá yo creo que esto se alinea con el pueblo o con la zona rural. Yo mi cabeza igualmente me va viniendo, y no lo puedo evitar quizá por esto, mi esquema mental de la zona rural era como la ventaja esta de irse de alguien como yo, y claro, yo pienso, supongo por mi propia visión de alguien, no sé si llamar nómada digital en cierta manera, o empleado, porque nómada digital a veces se percibe como más freelancer, ¿no? Alguien que hace cosas para empresas y tal. Trabajador en remoto, ¿no? Exacto, yo me imagino más al trabajador en remoto porque creo que aunque se diga ahora que las empresas quieren que todo el mundo vuelva y tal, y haya bajado de ya lo no que veníamos. La gente ha probado la miel, es como me cambio de empresa antes de volver a la oficina, ¿no? Exacto, era gente que dirá, o sea, como mucho me haces venir una vez al mes o dos y venga, guay, vamos ahí, nos hacemos unas reuniones en persona y tal. Un retiro de empresa, ¿no? Exacto, pero lo que está claro, y yo lo he vivido esto, es que la empresa que es mayoritariamente remoto, cuando intentan hacer híbridos se complica la cosa, sobre todo si hay gente que tiene la oficina cerca y otros que no, ahí se complica, pero cuando la empresa es mayoritariamente remoto y se construyen bien las dinámicas de relación, es mucho más eficiente si se construyen bien esas dinámicas de relación, que es tener herramientas digitales que hacen
que te den una cierta sensación de presencia y conexión continua, ¿no? Que no sea solo entramos en una reunión, bla, 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 adiós, tal, sino que hay herramientas. Yo siempre hablo de una que se llama Gather, por ejemplo, que es como una especie de jueguecito así virtual, pero que tiene cierta ventaja, que es que lo dejas abierto todo el día. Entonces tú estás todo el día que quieras, ¿no? Estoy hasta ahora 3 o 4 horas súper productivas y tal, lo dejo abierto y de vez en cuando puede ser que alguien me venga y me diga cosas y lo ves. No sé si conoces esta herramienta. Me mucho. Es como un pequeño videojuego, pero que la gente en ese videojuego se acercan a ti y se les abre la cámara cuando se acercan a ti. No se abre la tuya, pero les escuchas hablar. Entonces tú estás trabajando y tienes el Gather abierto. No es como el Meet o el Slack. Como estar en un coworking, básicamente. Exacto. Pero con empleados de empresa. Entonces, ¿esto qué hace? Yo que he trabajado en remoto los últimos años mucho, esto hace que tú estás trabajando, pero no tienes la sensación que estás solo, ni que estás aislado. Porque cualquiera puede venir y hablarte, sin mandarte un mensaje de Slack y tú pasar, lo escuchas. O sea, tú estás haciendo algo y escuchas a alguien de hola, y tú hola, y vas ahí, hola, ¿qué tal? No sé qué. Está guay, sí. En medida que esto se vaya integrando en las empresas, yo creo que esta idea de la falsa productividad que tiene a veces la gente porque estemos en una oficina, porque te pueden ver la pantalla o porque ves las otras personas, o de la cultura incluso, yo diría, la cultura de empresa, se va a ir evolucionando. Y ahí es donde, perdona todo este rollo, para llevarlo a la visión que yo escucho. Tú dices unas cosas que me hacen cambiar mi perspectiva de esta realidad rural, pero vengo de una perspectiva que para mí es, ostras, el potencial de vivir en un sitio pues más cercano a la naturaleza, con otro ritmo una vez paras de trabajar, o incluso trabajando, ¿no? Que no nos olvidemos que la ciudad nos marca el ritmo de cómo vemos el mundo, incluso, ¿no? De la aceleración que naturaliza, tenemos, ¿no? Los ritmos. Exacto, es como todo. Vaya, yo ahora que he sido padre, pues poder estar nosotros en remoto, imagínate, ¿no? Qué diferente es que mucha gente que dice, tengo que dejar a la niña y irme corriendo y tal, y vamos a coger a la niña, y es como, para mí, me siento como una especie de privilegiado de habitante del futuro, en realidad, porque no me imagino en 150 años que sea obligatorio eso para la mayoría de la sociedad. Me imagino esta realidad, ¿no? Esa opcionalidad. Sí. Mira, probablemente hasta que estás diciendo esto, probablemente hayan tendencias, ¿no? Y patrones de tendencia en el que se busca esa fisicalidad por opción, no por obligación, y en el que las personas pues decidan estar en zonas donde no necesariamente más pobladas, ¿no? Pero donde saben que pues hay gente interesante, aunque sea menos cantidad, más calidad. Total. Y que puede estar, pues yo que sé, 6 meses en un sitio donde está haciendo un proceso de innovación y más de machine learning aplicado a, yo que sé, algún producto alimentario del tipo que sea, ¿no? Y vas ahí porque sabes que está pasando ese proceso y porque sabes que quieres estar en ese meollo porque estás en la industria, ¿no? Entonces, probablemente por esa, digamos, hiperespecialización de las zonas rurales que se puede dar de forma bastante natural, las personas de determinadas empresas van a poder decir, oye, pues mira, me interesa estar trabajando estos 6 meses aquí, o este año aquí, o estos 2 años aquí, pues porque voy a tener a lo más top del mundo de temas de fermentados aplicados a lo que sea, ¿no? Entonces, probablemente si ya estamos escogiendo desde dónde queremos trabajar por motivos más personales, eso siga marcando tendencia a la hora de por qué y cuándo fisicalizo, ¿no? Total. Y que también es verdad que las empresas que trabajan en remoto se encuentran 2 o 3 veces al año y que las experiencias de retiros de empresa y todo esto, pues a menudo nos han contactado para decir, no, es que en la ciudad no profundizamos tanto, porque hay muchas distracciones. Queremos hacer nuestros retiros de empresa para fisicalizar y conocernos y tocarnos, pero queremos hacerlo en una zona rural donde podemos estar hiperfocalizados en el grupo, ¿no? Y crear este bonding que quizá falta con la digitalidad. Total. Entonces, yo pienso que la clave no es ni blanco ni negro, no es ciudades contra pueblos, porque ya te digo que yo me lo imaginaba, ¿no? Pero a mí me gusta poder pulular, ¿no? Y estar, pues quizá tendría la base central o más fija en una zona rural, iría picoteando en la ciudad, ¿no? Sí, pero en general la gente yo creo que sí que le gusta, o quizá va por momentos de vida también, ¿eh? A nosotros nos gusta movernos, pero sí que pienso que en cualquier momento podemos encontrar un sitio que nos gusta y quedarnos ahí el resto de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que sobre todo ya cuando tienes, no sé, estoy ahí hipotetizando que al final estoy con la L de aprendida aún, pero ya quieres una cierta predictibilidad donde el cole, que no cambie en el cole, cosas así.
pero estoy de acuerdo que habrá mucha más fluidez. De hecho, a mí la referencia que también me vuelvo una vez más es otra vez a la americana, y sobre todo esta idea del campus que hay de las empresas. O sea, en Estados Unidos Google y estas empresas tienen sus oficinas en ciudades, pero la idea del campus es como crear un pueblo para la empresa, que es extremo, ¿no? Sin ir a este extremo, el campus lo que da es esta sensación de que aquí hay algunos casos, ¿no? En Sant Cugat, HP y algunas zonas de empresas. Yo estaba en una empresa que tenía oficinas en una zona que tú bajabas y había jardines y un poco de bosque y tal, y era como... Es esta idea de... Yo creo que cambia esta idea de la oficina y del trabajo si vives también por esa zona. Claro, si estás en la ciudad, tienes que saber pegarte el tráfico para ir ahí, pues ya pierde la gracia, ¿no? Pero si tú vives, por ejemplo, esto que yo vi cuando estuve viviendo esa zona, pues el caso de Google, si vives en un pueblo como Mountain View, bueno, ahí entramos en otro tema que es el coste de vida de un pueblo así, ¿no? Pero si vives en un pueblo como Mountain View y coges la bicicleta para irte a Google, pues la calidad de vida es brutal. Sin llegar a este extremo, poder conseguir que haya empresas que de alguna manera digan, mira, pues vamos a montar aquí una oficina, estamos a tal distancia y una vez a la semana vienen y eso se siente como un pueblo, no sé, estoy pensando en voz alta, pero creo que lo que está claro es que no es negativo, así como mucha gente, no, esto tiene que ser en persona, en la ciudad, que si no la gente, no sé qué. Lo que está claro, es indiscutible, es que es positivo para la manera como trabajamos, la capacidad de concentrarnos, etcétera. Pero me pregunto en el tema sobre todo del perfil más remoto, que no dependa necesariamente de la economía local, qué tipo de formatos se acabará encontrando. Porque creo que hay demanda. Y más habrá más. Y nosotros no nos vamos más lejos, porque es verdad que nos gusta Barcelona y porque aún de saber profesionalmente si... Bueno, yo creo esto, pero... Vete a saber si de aquí 2 años será una oportunidad que necesito estar en Barcelona cada día. Tampoco no quiero cerrarme las puertas, pero creo y espero que esto vaya creciendo como para que podamos irnos cada vez más lejos de Barcelona, ¿no? Sí, yo creo que además todo funciona un poco o sea, como es que, en fin, de repente te gusta mucho una canción, te hartas a escucharla y luego la odias, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, no te sabría decir, yo creo que el equilibrio está o sea, la gracia está en encontrar el equilibrio entre el trabajo en presencial y no presencial. Sí que te puedes decir que cuanto más remotizado está el trabajo en empresas y tal, más necesidad de darle autenticidad a la fiscalización y quizá desurbanizarla en el sentido de las oportunidades que te da la naturaleza en ese sentido. También otra cosa que has comentado, ¿no? Es con la imagen de ese campus de Google, ¿no? En una zona que acostumbraba a ser un cultivo de prunas, como es digo en castellano, de ciruelas. Eran campos de ciruelas en Silicon Valley. Y por influencia de la universidad y una serie de factores y tal, pues ahora... Bueno, a Stanford se le llamaba la granja. Pues imagínate. Se llama The Farm. Imagínate. Entonces, bueno, hay muchas cosas de ese modelo, ¿no? O sea, yo cuando digo Silicon Valley es para entendernos, pero que sepas que el modelo Silicon Valley, madre mía, o sea, toda la gente que hay viviendo en la calle, o sea, esto de que no se pueda vivir allí... Claro. Es un absurdo a nivel de civilización. Pues el ejemplo perfecto, en realidad, es el ejemplo perfecto, es lo que dices tú, empieza lo que es el valle, le llama toda la zona esta del sur, empieza una zona rural, tiene mucho éxito, la ciudad acapara lo que es la versión ciudad de esta modernización y lo lleva al extremo, donde, vaya, es imposible, o sea, yo me acuerdo, siempre pongo este ejemplo de que alguien anunciaba un armario como habitación. O sea, había un armario es el absurdo. Que ponían un de esto ahí para dormir y cobraban $500 al mes por vivir en San Francisco, ¿no? Y ahora están al otro extremo. Es nada de gracioso, iba a decir gracioso, pero no tiene nada de gracioso la situación que está viviendo San Francisco de ciudad zombie. O sea, ahora da miedo. O sea, vaya, he hablado con algunos amigos de San Francisco, no hay para tanto y tal, pero vaya, es que hay vídeos que tienen un problema gravísimo de todo lo que era el problema de homelessness. Ahora es un problema extremadamente bestia de drogas y robatorios en el centro de la ciudad, y entonces todos los retailers se están yendo, todos. O sea, había un centro comercial ahí en el centro de Market Street que ha cerrado después de 30 años y entonces vamos al otro extremo, ¿no? Veremos si lo salvan, porque hay como mucha gente que se ha dado cuenta y que lo quieren salvar, pero para mí los americanos, para bien o para mal, en algunas cosas siempre son el extremo a ver qué pasa cuando nos pasamos para bien y para mal, ¿no? Yo pienso que ahí buscando un poco patrones, ¿no? De qué nos pasa como humanidad, que siempre acabamos como
llegando a situaciones muy absurdas, ¿no? O sea, que persiguiendo algo que a priori a corto plazo parece que sea súper positivo y luego acaba pervirtiéndose, ¿no? Y eso sucede en muchos ámbitos de la realidad, ¿no? ¿Cómo evitas que no se pervierta vale, el yo tengo plan? mis teorías al respecto porque me pongo bastante la olla de decir, bueno, a ver, el emprendimiento puede ser, y la tecnología puede ser positivo, pero puede ser negativo. El trabajo que entre todos los actores están haciendo en un territorio, como decía, pues puede ser como a priori, oh, qué guay, ¿no? Es un terreno de oportunidades, ¿no? Cuando digo que es el Silicon Valley del Green Tech, me refiero a que tiene las posibilidades de que en lugar de volverlo a centralizar todo en un Google porque esté allí, o sea, volvemos a caer en lo mismo. Igual no estamos hablando de nucleares ni petroquímicas, estamos hablando de tecnológicas, pero al final estamos centralizando el poder y las oportunidades de trabajo en una única autoridad, ¿no? Entonces, descentralizar es descentralizar. Es crear tejidos de resiliencia en el que haya pues 30, 50, 100 empresas FinTech que estén trabajando allí y operando allí. Como decías, esa visión, ¿no? Pues a mí me gustaría que Pandora Hub pudiera contribuir a esa complejidad de ecosistema. Entonces, para mí, la hipótesis que tengo es que habría dos maneras, o tres, ¿no? de evitar caer en el absurdo, ¿no? A nivel de modelo urbanístico para reactivar zonas rurales o incluso en las mismas empresas, ¿no? Decir, bueno, coger inversión o no coger inversión, la clave está en la mezcla del corto plazo, es decir, qué buscas a corto plazo y el largo plazo. O sea, no podemos olvidar el largo plazo. En general, la inversión lo que buscas es el corto plazo. Y en general, a nivel micro, tú necesitas que tu inversión de tiempo y dinero a corto plazo te dé respuesta para cubrir tus expectativas. Pero si no miras a largo plazo, estás fagocitando los objetivos, que siempre en general son más económicos, a cuáles son los impactos negativos, ¿no? Ahora hay muchas tendencias futuristas, de hecho, en todo lo que vamos a hacer de cara a final de año, pues no sé si conoces a Cecilia Tam. Cecilia Tam ha venido, aún no lo he publicado, pero ha venido. Pues ella habla de esto, es decir, bueno, diseño de futuros, qué virguero tal, pero no, un momento, diseño de futuro significa, ¿no os dais cuenta que cada vez que diseñamos una solución tecnológica que a priori parece que sea un Robin Hood de solucionar el problema de no sé qué de la vivienda, Airbnb, yo era fan de Airbnb. Yeah. Cuando empezó dije, ostras, se acabaron los desahucios, o sea, esto no puede fallar. Yo tengo una teoría muy sencilla, igual me equivoco, pero es como... ¿Pero ahora estás en contra entonces del Airbnb totalmente o no? ¿O crees que no, no se puede arreglar? No, estoy a favor de la complejidad y de que hay que tener una mirada ecosistémica, y que el demonio está en los detalles y que si tú estás fagocitando el medio y largo plazo y el impacto ecosistémico local versus, income a corto plazo, la estás cagando, porque es que la solución de hoy se está convirtiendo en el problema de mañana. Entonces, esta mirada de diseño de futuros, anticipar el impacto negativo de la innovación es fundamental. O sea, ya no solo pensar, lo voy a petar, sino, vale, ¿qué puede pasar si seguimos por esta línea? Y ahí es donde yo creo que la inversión tiene un papel importantísimo. Total. Vale. El dinero marca al final. Entonces, la inversión en general, y para simplificarlo mucho, a corto plazo busca un retorno económico, ya sea en forma de éxito, ya sea, pues, y estamos hablando de plazos de 5 años. Esa es la inversión tradicional. Pero claro, ahora nos enfrentamos a un problema climático, que para mí es una oportunidad climática, en el que es una fuente de innovación. Entonces, ahí yo creo que una posibilidad sería, oye, pues ya que hay inversión a corto plazo un poco más kamikaze, ¿por qué no abrir la puerta a la inversión a largo plazo? Es decir, yo estoy invirtiendo aquí ya no sea por un crédito inmediato, sino por un retorno que a lo mejor ni siquiera me voy a beneficiar yo, sino se van a beneficiar pues mi descendencia o lo que sea. No es tanto filantropía pura y dura, ¿no? Sino es otro tipo de retorno, que no es tan a corto plazo, ¿no? Entonces, el medio y largo plazo combinado con el corto plazo, tanto en decisiones de negocio como de inversión, me parece fundamental, ¿no? Pues además yo creo que la gente compra ideas de largo plazo cuando se las cree. No creo que todos seamos cortoplacistas, aunque es verdad que como sociedad a veces la gente se pone apretar un botón, exacto, quiero tal pero yo creo que cuando la gente compra una misión, lo que pasa es que las misiones a largo plazo tienen que ser coherentes y las tienes que creer de verdad y te tiene que dar confianza a quien las está ejecutando y tal. Entonces, y creo también en lo que decías, que las empresas tienen que jugar un impacto positivo
y que luego hagan todo el dinero que quieran, pero que el objetivo, yo creo que cada vez nos alejamos más, por suerte quiero pensar, de esa idea de esa descripción que se hacía cuando yo al menos empecé a leer algo de empresas de muchos años, que era el objetivo de la empresa es generar beneficio para los accionistas y tal, y ya se está perdiendo, hay mucha gente que está aceptando que el objetivo de una empresa tiene que ser algún tipo de contribución y luego tener un éxito correlacionado. Es verdad que no es la realidad aún, pero que mucha gente lo va aceptando, ¿no? Y por eso pienso que cada vez más empresas, por ejemplo, yo me creo, esto lo he dicho demasiadas veces quizá, pero me creo mucho el discurso de Apple. Yo me lo creo, otra gente lo critica, tal. No me lo creo porque piense que solo tienen este objetivo. Me lo creo porque creo que es un tipo de empresa por su ADN que se ha dado cuenta que no hay otro camino ya, que el Green Tech es un camino, es el único camino y es beneficioso como oportunidad de mercado. Al final, que no es un tema de vamos a hacer esto porque luego tal, es que saben que como la cosa va en esta dirección, pues vamos a ser los mejores, vamos a ser los más eficientes energéticamente, vamos a producirlo tal, porque no hay otra, porque es que al final es como, bueno, una carrera de una calle sin salida, digamos, ¿no? Entonces, vaya, me he ido ahí un poco por las ramas, pero creo que es hacia dónde van las cosas en cuanto a cómo las empresas cambian el mundo. O sea que, bueno. Sí, yo pienso que, bueno, por fondos de inversión Green Tech que conozco, parece que hay mucho más fondo para Green Tech que proyectos de calidad. Yeah. Hay un problema de falta de oferta de proyectos y también poder discriminar que tiene calidad y que no. Pero perdona, justo, porque claro, si lo hacen es el mismo approach que el que hacen en el Venture Capital, que es vamos a hacer un fondo para Green Tech, pero dame retorno de la inversión por 10 en 5 años. Vale. Pues hasta ahí luego. Está, sí. Claro, porque si no, el reto del Green Tech justamente es vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto y esto va a tomar, claro, imagínate invertir en Tesla pensando que Tesla casi se muere 3 o 4 veces con la pérdida de miles de millones de dólares que hubiese supuesto, ¿no? Y en cambio lo que ha conseguido, que es implementar, digamos, la primera empresa realmente de transporte eléctrico, pues ha costado, no hubiera invertido nadie hubiese invertido. Sí, incluso Bill Gates se dice que hacía short selling del stock de Tesla, o sea, que es como... Sí, yo pienso que ahí, mira, ahora me has hecho pensar también que en esto que dices, bueno, ¿y por qué, no? Y cómo buscar esta... O sea, que yo pienso que no hay que renunciar para hacer... O sea, no es ni renunciar al corto plazo por el largo plazo, sino encontrar la combinación en buscar un retorno a corto plazo. Tampoco hay que renunciar que para hacer impacto medioambiental o social tengas que renunciar al retorno económico. Yeah. De hecho, la gracia es estos modelos económicos o de negocio que son capaces de convertir un reto ecológico en la gasolina que le da tracción al modelo de negocio. Yeah. O sea, pues desde la circularidad, que convierte un residuo en materia prima, por lo tanto materia prima igual a cero, más la logística de irla a recoger o de que te la paguen para dártela. O sea, ¿no? Esa es la mejor forma de decir, oye, ¿cómo hacer que la propia necesidad de transición ecológica sea el motor de tracción del modelo de negocio y no tener que estar matando al cliente con marketing, ¿no? Claro. Creando, digamos, esa superfluidad de necesidades. Y la otra es... Hay otra cosa que tiene que ver con solo mirar el corto plazo y no combinarlo con el medio y largo plazo, que yo también le doy bastantes vueltas, que es, en cualquiera de los casos, el fin nunca justifica los medios. Entonces, tú no puedes estar, digamos, promoviendo un modelo de transición energética y a la vez cargándote en el micro y en el día de hoy, pues otras cuestiones que tienen impacto directo en la transición de modelo ecológico, ¿no? Entonces, son como esas cosas que tampoco son, yo creo, recetas mágicas, pero que no hay que renunciar, digamos, a lo que ya sabemos que funciona, sino buscar ese camino medio que al final no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Es el camino que lo tiene todo. Y volvemos otra vez a lo de la innovación. La innovación para mí es aquello que es capaz de tener en cuenta desde una visión ecosistémica los componentes y diseñar para beneficio de todos los componentes. Eso sí que es romperse la cabeza para que ese modelo de negocio, digamos, que ayude a favor de todo el mundo. Bueno, eso es innovación, para eso
No es pegar el pelotazo inventándote o trayendo un modelo de negocio que él lo ha petado y por el camino se carga otros objetivos, ¿no? Entonces, yo pienso que yo tengo esperanza. Estoy un poco en mi burbuja porque me mantengo conscientemente rodeada de gente que está haciendo ciencia ficción realidad y esto es lo que me da las pilas, ¿no? Es que si no, no harías lo que haces, vaya, claro. Crítico. Pero igual, comparto absolutamente esta necesidad de evitar el consumo abusivo. Ya no abusivo es lo que pasa, pero bueno, aquí nos vamos por otro tema, pero totalmente de acuerdo. Pero proyectamos lo que vemos, entonces claro. Total, lo que ves es malo. Diana, muchísimas gracias por venir, me ha encantado y ha sido un placer. Un placer, muchas gracias. Repetimos en un futuro, como digo, porque conmigo pues podríamos hablar muchas horas, así que muchísimas gracias por venir. Lo mismo digo, gracias Jordi. Perfecto.